Episodio 14 con Marcos Chicot. Bienvenidos al podcast Triunfa con tu libro, ayudando a autores de libros de ficción y no ficción a autopublicar y vender sus libros con éxito y conseguir unos ingresos que te permitan vivir como autor o emprendedor. Comienza este episodio con Ana Nieto. Hola. En este nuevo episodio entrevistamos hoy a un economista y un psicólogo clínico de 2 metros de largo, que dejó un trabajo bien remunerado cuando nació su hija Lucía con síndrome de Down, para preparar y escribir durante 3 años y más de 12 horas de trabajo al día su novela más conocida y todo un bestseller, El asesinato de Pitágoras. De niño en el colegio tenía la etiqueta de vago. Hoy sus profesores van a visitarle cuando firma libros. En cuarto de carrera, cuando cursaba económicas, comenzó a sacar matrículas y desde entonces no ha parado de trabajar. Con vosotros, Marcos Chicot. Hola Marcos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, Marcos es autor del bestseller que se le escapó a Planeta. Es una entrevista, o el título de una entrevista que he leído hace poco. Otro titular que he leído es que es autor del ebook en español más vendido del mundo, El asesinato de Pitágoras, un thriller que se desarrolla en la Grecia clásica y una novela trepidante y muy entretenida con dosis de acción, misterio y romance. Su última novela, también bestseller, se llama La Hermandad, y una cosa que me ha gustado mucho del diario La Razón dice lo siguiente: esta novela proporciona un nivel de adicción que hace que nos pasemos de estación en el metro. Y además he visto en tu perfil de Facebook, Marcos, una cosa que a mí me ha emocionado mucho, y es que el libro se lo dedicas a tus profesores. Y que además estuviste en tu colegio, Santa María del Pilar, fuiste allí y se lo dedicaste uno por uno con una dedicatoria en el libro. Eso verdaderamente es emocionante. ¿Por qué se lo has dedicado a tus profesores? Bueno, pues porque yo me siento muy agradecido por los profesores que he tenido. La verdad es que creo que uno es en gran parte consecuencia de las personas que le han ido enseñando, guiando y conduciendo en la vida. Y en mi caso guardo un recuerdo profundo, un recuerdo importante, un recuerdo cariñoso, pero creo que fueron excelentes profesionales, pero también personas. No me enseñaron solo datos, me enseñaron a ser persona, me enseñaron valores, me enseñaron a esforzarte, a organizarte, a hacer las cosas correctamente. Entonces, todo eso, todo lo que yo me alegro que esté dentro de mí, pues siento que en parte se lo debo a ellos. Entonces, cuando me planteé, ¿a quién dedico esta novela, La Hermandad? Pues llevaba tiempo pensando, me gustaría dedicar una novela a mis profesores. Y dije, mira, es el momento, voy a hacerlo. Y además voy a hacerlo y luego, efectivamente, quiero poder dársela en mano a ellos. Me gustaría llamar, han pasado muchos años, a ver quiénes están y los que no están, que es lo que hice, intentar conseguir los datos de contacto de todos los que estén jubilados y hacerles llegar la novela también. Qué bueno. ¿Y hay alguno que recordarás con especial cariño o en general a todos? Pues en general. El otro día vino a la Feria del Libro, por ejemplo, un profesor que tiene ya pues más de 80 años, don Perfecto, que era mi profesor de EGB de matemáticas. Y a mí las matemáticas me encantan, ¿no? Y es un poco la base de una de las semillas que cuando germinaron se convirtió en el asesinato de Pitágoras. Pues fíjate. Entonces, y el profesor, le había enviado yo La Hermandad y luego él se había leído por su cuenta El asesinato de Pitágoras y le había encantado, ¿no? Porque es una novela que trata de las matemáticas, pero en forma de qué satisfacción para él también, ¿no? Seguro. Sí, él decía, qué bien un alumno, y además que este alumno diga que es por mis enseñanzas en parte, por lo que él está tan orgulloso y por lo que él hace estos libros y por lo que, por lo que él dice que es como es, etcétera. ¿Y eras tú bueno en matemáticas en el colegio? Era muy mal estudiante, pero se me daban... Sí, pero por una cuestión, probablemente hoy lo llamarían déficit de atención o hiperactividad o todo junto. Y ese sería el problema, supongo, porque bueno sí era, porque la verdad es que cuando había veces que planteaban un problema, yo escribía al lado el resultado y le decía a un amigo, mira, este va a ser el resultado, pero luego me decían, pon la fórmula, y era incapaz de prestar atención y memorizar las fórmulas.
Pero se me daba muy bien realmente, entonces... Bueno, qué pues, buen ejemplo eres con la cantidad de casos que hay de déficit de atención en los colegios ahora. sí, sí, sí. Y el problema es la etiqueta que se pone uno mismo. Yo siempre lo digo. Yo pensaba que era mal estudiante, pero que eso no era una característica de mi comportamiento, sino una parte de mi esencia. El otro día me llamaron precisamente del colegio, realicé un poco de los libros, me dijeron, oye, se gradúan los alumnos este año, está mucho en contacto con ellos, porque les he llevado los libros y además mi hijo va a empezar el año que viene en ese mismo colegio. Y me dijeron, oye, ¿qué te parece dar el discurso de graduación de los alumnos que se gradúan, que terminan este año? Entonces, bueno, estuve dando ahí el discurso. Y una de las cosas que les dije, que casi es el resumen, es, mirad, contaba, bueno, que me presentaba, contaba todo lo que había hecho, que he hecho un montón de carreras, un montón de cosas diferentes, y luego yo les decía, mira, lo que tengo que decir es que yo soy un vago, pero que he aprendido a disimular, y que yo tenía un concepto terrible de mí mismo, sí, porque me ocurrían cosas. Cuando tú no controlas la vida, eres un estudiante, eres nuevo en la vida y ves que suspendes y dices, bueno, pues es que yo soy de los que suspenden. Y luego un día dije, y lo que pasa es que yo era de los que no se centraban y de los que no estudiaban, de los que no se organizaban. Y un día en cuarto de carrera ya, fíjate, de económicas, que fue la primera carrera que hice, pues de repente hice lo que hacía todos los años, me hice propósitos, venga, me voy a sentar delante, voy a atender, voy a intentar ir a clase, porque yo no iba a clase directamente. Y ese año pues empecé a hacerlo y bueno, por una serie de anécdotas casi, pues empecé a ir y seguí yendo la segunda semana y la tercera y así continué. Y entonces ese año... Ya nos paró. No, ya no paré, porque ese año aprobé todo lo que tenía atrasado, que era muchísimo, y al año siguiente acabé la carrera al final de 5 años y acabé con matrículas. Un alumno que siempre suspendía, que siempre lo llevaba arrastrando todo. Y yo dije, pero bueno, yo no era de los que suspendían. Bueno. Y como muchos acabo un aprobado, ¿qué ha pasado? Y bueno, pues por ahí seguí reflexionando mucho sobre esto y me di cuenta de que una cosa es la etiqueta que te cuelguen desde fuera o que te cuelgas tú mismo, y otra cosa es tu capacidad real. Y muchas veces hay un abismo entre las dos cosas. Qué bueno, qué bueno. Y que digas tú que eres vago, que con el esfuerzo, bueno, tú tienes 2 o 3 carreras, ¿no? Eres economista, eres psicólogo. No sé si has trabajado antes, a ver si puedes contarnos un poquito, antes de creo que ahora eres escritor y te dedicas a ello y vives de ello. Ahora no nos contarás un poquito, pero antes de eso, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías? O sea, tú acabas tu carrera de económicas y luego ¿qué haces? Sí, bueno, acabé la carrera y me puse a trabajar de economista. Lo que pasa es que en cuanto me puse a trabajar de economista, pues me di cuenta que, como digo a veces en broma también, quizás porque yo llegaba más fresco que los demás, yo solo llevaba 2 años estudiando y los demás llevan toda su vida, yo dije, pues yo tengo que seguir estudiando. Y al año siguiente pensé, ¿qué quiero hacer? Pues quiero hacer psicología, quiero hacer psicología clínica, quiero ayudar a la gente, sentir que mi trabajo ayuda a la gente de forma directa. Y entonces, mientras trabajaba de economista, pues me puse a estudiar psicología. Primero hice psicología laboral, porque ya en la empresa pues ya llevaba equipos y demás, y me venía bien ser también psicólogo laboral, pero luego inmediatamente hice la especialidad de clínica, y en el 2004 dejé el mundo de la empresa y me puse a trabajar como psicólogo clínico, sobre todo. También como economista, porque también me dedicaba, bueno, pues a inversiones y cosas así, y llevaba algunas carteras, y bueno, había que vivir también, ¿no? Y la economía, pues la verdad es que para vivir era más práctico que la psicología. Pero me dedicaba básicamente a la psicología clínica, y lo que pasa es que desde el año 97, y más desde que dejo el mundo de la empresa, también escribía. Me dedicaba a mis ratos libres, pero bueno, cada vez esos ratos libres era más tiempo. Empecé a mandar algunas novelas, algunos premios, empecé a ganar algunos premios que me motivaban para dedicarle más tiempo y más esfuerzo a esto de la escritura. Y todo cambia en el año 2009, que es cuando nace mi primera hija, nace Lucía y nace con síndrome de Down. Y entonces es cuando yo me vuelvo a replantear todo y digo, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? Ahora lo que me preocupa es el futuro de mi hija. Sobre todo cuando yo no esté. Digo, ¿qué puedo hacer para intentar apuntalar un poco su futuro? Y bueno, llevaba un tiempo pensando que llevaba ya 12 años escribiendo novelas, como digo, había ganado ya algunos premios, pero pensaba que tenía en mis manos ya la posibilidad de escribir una novela mucho más ambiciosa que lo que había hecho hasta entonces, pero que requeriría mucho más esfuerzo, requeriría dedicarme exclusivamente a ello. Entonces, en una resolución que fue una temeridad, que siempre me preguntan, ¿tú aconsejarías hacer esto? Y siempre digo, no. Es como si a uno le toca la lotería y dice, ¿entonces qué me aconsejas? ¿Que lo deje todo y me ponga a jugar a la lotería? Pues no. Es que perdona, no es solo azar en este... Pasaste de la seguridad precisamente, bueno, a una inseguridad, o sea, pensar que podías vivir de escribir, como dices tú, es casi una temeridad, pero me encanta la seguridad que tenías tú en que eso no iba a ser así, ¿no? Bueno, no tenía seguridad. Lo que pasa es que lo que no podía dejar de hacer era intentarlo. Pensaba que existía la posibilidad,
de que esa novela realmente pues fuera, como digo, mi proyecto, mi intención era ser mucho más ambicioso, hacer una novela muy completa, que pudiera gustar a mucha gente y gustar mucho además, una novela que tratara y que enseñara a la vez muchas cosas, ¿no? Que hablara de esta figura increíble que es Pitágoras y que apenas se conoce, que te enseñara, pues eso, historia, que te enseñara el mundo griego y a la vez que te mantuviera absorbido en las páginas por por lo que les va ocurriendo a los protagonistas, ¿no? Que hay dos personajes de ficción aparte de todos los personajes reales que hay. Entonces, bueno, sabía que era una novela compleja, ¿no? Es una novela larga, muchos personajes, una estructura complicada porque a la vez es una novela negra y lo quería combinar con la novela histórica, pero requería, por lo menos pensé que era 2 años. Yo lo que pensé era, me dedico a esto 2 años, si funciona estupendo, y si no funciona, pues intentaré volver al mundo de la economía o de la psicología, que hasta ahora me ha ido bien, bueno, pues espero poder volver. También es cierto que yo esto me lo planteé, 2009 era el inicio de la crisis, no se veían las cosas tan oscuras como se ha ido viendo después. Según dedicaba años a escribir, pensaba, ostras, esta crisis cada vez tiene peor pinta, a ver si después voy a intentar volver al mundo laboral y no lo voy a conseguir. Pero bueno. ¿Y cómo aprendiste a hacer una novela que luego es tan entretenida? Yo empecé a leerla, te confieso, anoche, porque después de oír los comentarios que hace la gente de la novela y oírte a ti en varias entrevistas, la verdad es que a uno, en cuanto te oye, le entran unas ganas tremendas de ponerse a leer tu novela, ¿no? Esta novela que es tan compleja, pero que tú se lo pones tan fácil y tan entretenido al lector, tiene que ser muy complicada de hacer. O sea, ¿cómo aprendiste tú a hacer esto? ¿A base de escribir o cómo ha sido esto? Sí, yo creo que como en casi todas las profesiones, aprendes sobre todo con la experiencia. Yo cuando empecé a escribir Asesinato de Pitágoras en el año 2009, llevaba 12 o 13 años escribiendo. Mi primera novela la escribí en el 97. ¿Perdón, tenías publicado algo o no? No, había publicado, déjame pensar, había publicado un libro pero como psicólogo, un libro, una guía para desempleados, pero como escritor de ficción, no, porque había ganado el premio Rotary Internacional, este fue con una novela juvenil, había ganado el premio Umbral ya con Diario de Gordon, pero no llevaban asociadas publicaciones, hacían, yo qué sé, pues 500 ejemplares que regalaban en ferias o cosas así, pero no había atrás una editorial que apostara fuerte para comercializarla, lo cual por otra parte me permitía que los derechos revirtieran de nuevo en mí. Y gracias a eso acabo de publicar ahora una de ellas, la del Premio Umbral. Entonces, lo que sí veía es que, bueno, que poco a poco, pues las novelas, pues primero queda finalista, luego ganaban premios y la gente de mi entorno, sobre todo la gente que responde con sinceridad, no con halagos, pues los que me decían que no les gustaban varias cosas de mis novelas, pues luego ya decían que les gustaba mucho. Y uno mismo es el que va haciendo de filtro. Yo siempre digo que me releía mi primera novela y decía, qué mal escrita está. Y que eso me alegraba mucho, porque decía, bueno, en su momento me parecía estupenda y si ahora me doy cuenta de la de errores que contiene, significa que he mejorado mucho como escritor. Pero sí, perdona. Sí, no, y decía, con cada libro intentaba que ocurriera eso, bueno, yo lo hacía lo mejor que podía, pero luego al cabo del tiempo le echaba la vista atrás, volvía a analizarlo, no solo a leerlo, y me daba cuenta de que tenía errores, y yo decía, bueno, pues esto he aprendido desde entonces, y siempre intentando aprender, siempre diciendo, bueno, obviamente, ni he llegado ni se llega nunca a la perfección, pues en ninguna profesión, no hay mucho menos en la escritura, con lo cual intentaba aprender muchísimo de mi propio proceso de escritura de las novelas que iba haciendo y también de las de otros, porque yo soy de los que lee de forma muy analítica también. Bueno, y ese vago que dices tú que era, o que te consideraban otros cuando eras un niño, ¿cuántas horas le dedicaste? Porque estás hablando de 3 años para escribir una novela y además que te dedicabas en exclusiva, o sea, cuenta un poquito, ¿cómo fue el proceso? ¿Te dedicaste primero a preparar, a investigar y tal, luego a escribir, luego a corregir? ¿Cómo fue un poquito ese proceso de 3 años? Sí, pues quizás por simplificar un poco sería el primer año de documentación, tomando algunas notas ya de ideas generales y de trama. El segundo año ya en paralelo, los procesos siempre son paralelos a trama y escritura del primer borrador. Y el tercer año sería reescribir ese borrador y a pulir algunos aspectos de la novela. ¿Qué te gusta más? ¿Cuál te gusta más de esas 3 partes? Pues cada uno tiene su encanto, pero quizás diría los 2 primeros, es decir, el de las ideas, el de la parte creativa, esa es la que más me gusta. La de dejas la mente así. Esa primera parte, ¿cómo es? O sea,
ahí está la magia, ahí es donde es lo que más me gusta por eso, porque te quedas, igual tienes una idea o algunas ideas por ahí concretas, pero de ahí a todas las ideas que compone una novela hay una enormidad. Entonces te quedas con la mente ahí en blanco, con esas ideas sueltas, y de repente, ¡pum!, aparece una idea nueva, ¡pum!, o se ligan dos de ellas y ya tienes otro elemento. Y ese aparecer algo a partir de la nada prácticamente, pues es un poco el misterio de la creación, ¿no? En este caso, de la creación de una novela. Eso a mí me deja, incluso en mis propias novelas, me deja fascinado que ocurra. A veces es un proceso que tú buscas y otras veces, pues bueno, pues lo que pasa a todo el mundo, ¿no? Estás en la ducha pensando en otra cosa y de repente, ¡ostras! Esto es que vamos, estás corriendo a la ducha para anotarlo, no sé que se te olvide. Sí. Esa parte de aparición de las ideas a mí me encanta, ¿no? Me resulta fascinante. Quizás sea la que más me gusta, porque es en la que más te estrujas la mente para que ocurra algo pues maravilloso, ¿no? Que es la aparición de incluso de los personajes, ¿no? Que primero casi no tienen forma, no tienen nombre, no tienen cara y de repente acaban siendo, de repente no, poco a poco, a base de esforzarte, pensando en ellos y también tu subconsciente trabaja a veces, ¿no? Como digo, y cuando no estás pensando en ello, ¡pop!, te suelta ahí algunos elementos y aparece un personaje muy definido al que le tienes o cariño, o odio o temor, depende del personaje que sea. Sí, yo he visto que hasta que tienes una plantillita que me pareció una idea genial yo creo que para cualquier autor de novelas donde salgan personajes o historias. Tienes una plantillita, digamos, del perfil psicológico y varias variables, ¿no?, que apuntas de cada uno de los personajes, ¿no? No sé si lo tienes en tu blog o no sé dónde lo he visto. Sí, en mi página web está. En tu página web, es genial. Sí, eso, bueno, es una herramienta... Más partiendo de un psicólogo clínico. Claro, por eso lo utilizaba, porque en psicología clínica, pues a muchos pacientes, una de las herramientas que sueles utilizar, es un test de personalidad que te da, cuando ya tienes experiencia y práctica con este test, pues te permite de un vistazo ver el perfil de personalidad de esa persona y te da mucha información. En muy pocos datos, casi puedes ver los números o puedes ver la curva y te da un montón de información. Y ese test que estaba acostumbrado a pasar a los pacientes, pues un día se me ocurrió pasárselo a mis personajes. Y cogí al personaje principal y dije, bueno, pues le voy a hacer las preguntas del test, a ver qué va respondiendo y a ver qué perfil me da, ¿no? Y lo hice con un personaje y al final acabé haciéndolo con todos los principales. Creo que fueron 17 personajes en la novela del asesinato de Pitágoras. Y eso me dio para cada uno de los rasgos de personalidad pues una puntuación, ¿no? Y a partir de ahí, cada vez que tenía una duda de cómo iba a actuar ese personaje o para que fuera coherente a lo largo de la novela, acudía de un vistazo a esa información. Sí. Y luego, luego investigas, porque está ambientado en el caso del asesinato de Pitágoras en la Grecia clásica. ¿Eso cómo investigas? ¿Te vas a Internet? Porque antes se iría a bibliotecas, ¿no? Ahora como en Internet está casi todo, ¿cómo haces ese proceso de investigación luego de la ambientación de la novela? Esa es la segunda parte de la novela. No, la segunda parte que más me gusta va mezclada, ¿no? La parte de trama, ideas con la documentación suele ir en paralelo. Es la segunda que más me gusta porque es en la que aprendes. Y claro, para escribir un libro en el que vas a pasar años, más vale que el tema te guste. Entonces, escojo temas que me gustan mucho y temas de los que quiero aprender, de los que quiero aprender más. Entonces, en el proceso, pues aprendes muchísimo de esos temas. Hay una anécdota que comento al final del asesinato de Pitágoras, y es que en una biografía de Darwin, leí que él se lamentaba amargamente de haber dedicado 8 años al final de su vida, de haber dedicado 8 años de su vida al estudio de los percebes. Entonces, yo no quiero que me pase eso y no quiero escribir ahora una trilogía de percebes que me lleve 8 años porque no la disfrutaría, ¿no? Bueno, de algo le serviría. Pero bueno, pero parece muchos años. Sí. Entonces busco un tema que me fascine y en este caso la semilla un poco era Pitágoras, lo cuento a partir de una anécdota en una clase de matemáticas, cuentan algo, me pongo a investigar sobre eso que han contado y acabo empezando a descubrir ese personaje fascinante, ¿no? Ese personaje de Pitágoras que es un líder religioso, un líder político, un intelectual de la talla de un Leonardo da Vinci o un Einstein de la antigüedad, todo mezclado, ¿no? No hay ningún caso similar en la historia, tampoco hay ningún caso similar en el que un filósofo o un pensador diga este es el sistema ideal de gobierno, lo quiero llevar a práctica y lo lleve. Y en su caso no solo lo llevó, sino que unido a un carisma tremendo e increíble, casi único que él tenía, pues dando discursos, hablando con los pueblos a los que iba, le cedían el gobierno voluntariamente. Todos querían formar parte de sus comunidades y los gobernantes también, con lo cual indirectamente acabó gobernando sobre una decena de ciudades de la Magna Grecia y adquirió
una suma de poder pues solo superada en su época por el rey Darío de Persia. O sea, algo increíble. Increíble. Y todo a partir de un comentario, ¿no? Decimos el teorema de Pitágoras. Bueno, pues lo que hay ahí es tremendo. Y yo tuve la suerte de ir descubriéndolo y disfrutando muchísimo de ese proceso. Entonces, bueno, como comentas, bueno, cuando empecé con el proceso fue en el colegio, estoy hablando de los años 80, con lo cual Internet no existía. Entonces empecé por las bibliotecas. Pero ahora con la novela con la que estoy ahora mismo, por ejemplo, Internet viene muy bien porque es casi un índice de toda la información que existe en el mundo. Pero un índice, ¿vale? Quizás con unos sumarios. Entonces, bueno, está muy bien Wikipedia, efectivamente. Quieres unos datos, no te acuerdas cuándo nació un personaje, dónde estaba, alguna obra que hizo, pues lo buscas y normalmente lo encuentras, sobre todo los buenos artículos, que son los que tienen referencias a las obras originales de consulta que han utilizado. Y a veces incluso eso te sirve, ¿no? Puedes coger un artículo de Wikipedia u otro sitio de Internet y ese artículo, como digo, si está bien hecho, tiene las fuentes. Y luego ya te vas a buscar tú esas fuentes, porque en Internet todo está muy resumido. Puede parecer que hay mucha información, pero cuando quieres ser un experto claro, del pensamiento de Pitágoras cuando estaba en la comunidad de Crotona en el año 514, eso ya no está en Internet. Eso ya vete a buscar los libros y te dicen las fuentes, pues dónde está. Ahora estoy más con la Atenas siglo V, pues te tienes que ir si quieres saber cosas que dijo o que pensaba Sócrates, es que no lo vas a encontrar en Internet. Te tienes que leer las obras de Jenofonte y te tienes que leer a Aristófanes y te tienes que leer a Platón, pero tienes que leértelas completas, obras comentadas, ¿no? Por gente que tiene más capacidad también que tú de analizarlas y de extraerles el jugo. Y además que, entonces, sí. No digo, Internet para organizar el programa de estudio y documentación, la verdad es que es muy útil, pero luego hay que ir a las fuentes siempre. Creo que te invitaron incluso posteriormente, ¿no?, a la tierra de Pitágoras, a visitarla. Sí, eso fue ya como la guinda del pastel. La verdad es que fue un sueño. Claro. Pues haces un libro de Pitágoras, ¿no? Mi objetivo era resucitar a Pitágoras y contarlo todo, que había veces que tenía la tentación, porque era difícil meterlo en la trama, tenía la tentación de renunciar a algún elemento de Pitágoras, pero no lo hice y quería, estaba empeñado y al final, bueno, lo conseguí meter todo Pitágoras en el libro, pero de forma que no fuera un rollo, ¿no? Que nunca contara 3 páginas de explicación o descripción, sino que todo formara parte de la trama. Como digo, en cada página yo doy una pincelada, pero luego cuando giras el libro 90 grados, ves que cada pincelada forma parte de un cuadro completo, tanto de Pitágoras como del mundo griego de la época. Entonces, bueno, ese era el objetivo y parece que lo conseguí y que a la gente le ha gustado, y a los mayores expertos que hay de Pitágoras, que son los de su tierra no natal, sino la tierra donde él desarrolló toda su actividad, que es Crotona, que es una pequeña ciudad del sur de Italia. Entonces era parte de lo que se llamaba la Magna Grecia, ¿no? Que eran las colonias que hacían los griegos en el sur de Italia y en Sicilia. Bueno, pues en esa tierra de Crotona, que siguen teniéndolo obviamente como el personaje más importante de su historia, allí todo se llama Pitágoras, todo es el Museo Pitágoras, el Instituto Pitágoras, el Parque Pitágoras. Bueno, pues de repente me llaman de allí, me contactan y me dicen, oye, tú has escrito este libro sobre Pitágoras, un libro que nos parece que es completísimo, aparte muy interesante, muy divertido, muy entretenido, y gracias a eso, pues estás haciendo que todo el mundo lea Pitágoras, no solo en España, sino que en Italia, que lo lanzaron a la vez, y en un montón de países que se está publicando y se sigue publicando este año. Y dices que has hecho Pitágoras y has hecho Crotona, nuestra ciudad, la estás internacionalizando, ¿no? Cuando hoy en día es una cosa poco conocida además, entonces nos gustaría que vinieras aquí, bueno, y darte un premio en el ayuntamiento y que estés unos días en la ciudad y que nos dieras un discurso sobre Pitágoras a los jóvenes que hay por aquí y demás. Entonces, bueno, así lo organizamos y la verdad es que fui allí, una cosa rara, ¿no? Una especie de mezcla de estrella de cine, pero te llevan ahí por ser novelista, pero vas por la calle, todo el mundo te saluda, en los periódicos y eso pusieron que yo iba por allá y todo el mundo me quería pues darme algo, invitarme, que me metiera en su tienda y me hiciera una foto con ellos y darme algún obsequio. Bueno, fue una experiencia, la verdad, extraña, ¿no? Casi iba un poco flotando, como si fuera yo el personaje de un libro, de una película. Y aparte, pues me aprendí, no tengo ni idea de italiano, pero hice algunos discursos de Pitágoras, contraté una profesora de italiano, le pedí que los tradujera y que los leyera a ella, lo grabé, y varias veces escuché la grabación hasta el punto de que conseguí leerlo y que se me entendiera más o menos en italiano. Qué barbaridad. Otra vez el vago. Sí. Soy un vago, pero como digo, aprendí a disimular y la clave está en la planificación y en la disciplina. Sí, entonces, bueno, claro, es que tú tienes que ser muy disciplinado, me imagino, como cualquier escritor que se dedica, porque tú te dedicas a escribir ahora. Sí, desde el año 2009. Desde que vives de ello. Sí, es lo único que hago. Estuve 3 años de sol a sol con Pitágoras y luego vino la hermandad y luego repasé el Diario de Gordon para publicarlo, la comedia esta, y ahora llevo un año y pico con la siguiente novela. Sí.
Bueno, antes de ir a la siguiente novela, para completar un poquito el ciclo, luego escribiste el libro y luego te tocó venderlo o promocionarlo, ¿no? Entonces, cuenta un poquito, aunque sé que lo has contado muchas veces, pero cuéntanos un poquito cómo fue el tema. Bueno, pues cuando acabé el asesinato de Pitágoras, que como digo, al final fueron 3 años en vez de 2, pues yo no tenía una editorial detrás. Y digo, bueno, ¿ahora qué hago con esta novela para que se publique bien? Claro, he dedicado 3 años de mi vida y en este caso no ha sido por hobby, en este caso ha sido porque quiero que tenga un éxito, una distribución, quiero que llegue a muchísimos lectores y realmente pues pueda yo empezar a hacer un fondo para el futuro de mi hija y meter ahí parte de lo que se pueda sacar de la novela y que en el futuro pues ella ya pueda disponer de esto, ¿no? Tenga una seguridad con esto. Total, que dije, pues el mayor premio que hay es el Premio Planeta. No me planteo ganarlo, pero sí me planteo que se lean la novela. Sabía que se leían todas las novelas, tiene una comisión lectora y si les gusta mucho, pues quizás que quieran publicarlo ellos, ¿no? Que son los más grandes. Entonces lo presenté al Premio Planeta y la verdad es que me olvidé un poco el tema porque quedaban varios meses para que se fallara y empecé a mirar, seguía yo algunos gurús que hay de estos de Internet de Estados Unidos que contaban todo lo que hacían con los libros y lo que hacían con los ebooks, que llevaban ya unos años allí pues creciendo tremendamente y había gente que solo vivía de publicar por Internet sus ebooks. Un momentito, ¿te acuerdas que ha sido hace tiempo, pero si ¿te acuerdas del nombre de alguno de ellos? Sí, me acuerdo, por ejemplo, uno que lo he leído mucho, además da mucha información, es muy, muy generoso, muy didáctico, que se llama Conrad, J.A. Conrad. Vale. Vale. Este es el que más, hay varios, pero este es el que más seguí. Sí, bueno, y entonces te presentaste al Premio Planeta, por otro lado... Sí, por otro lado, leía mucho lo que hacía este hombre y otros como él, y entonces empecé a plantearme la posibilidad de publicar también el ebook. Ya decía, bueno, no sé qué me dirán de Planeta, no sé si podrá hacer en paralelo, si una cosa solo, si la otra. Le iba dando vueltas y dije, bueno, en cualquier caso yo tenía también otro proyecto. Según pasaba el tiempo, desde que nació mi hija, yo quería intentar ayudar a padres que tienen también la experiencia de tener un hijo con síndrome de Down. Es una experiencia muy dura y una experiencia que lo que más te ayuda es darte cuenta de que tus prejuicios son todos erróneos y realmente las personas, los niños con síndrome de Down, tienen unas capacidades mucho mayores, pero por diversas razones que vienen del pasado, pues se tienen estos prejuicios, ¿no? Y que hoy en día no tiene nada que ver las capacidades que tienen, las que desarrollan y lo que hacen, y sobre todo lo felices que son ellos y lo felices que hacen a sus padres. Mi experiencia fue que cuando nació mi hija y al día siguiente me metí en Internet, busqué una fundación de Madrid, que es donde vivíamos, y les dije si podría venir alguien a hablar con mi mujer y conmigo. Y dijeron, sí, es que tenemos una comisión que se dedica a esto, mañana va al hospital una mujer. Y vino una mujer con una hija de 20 años con síndrome de Down y dijo, mira, es que mi hija ahora ya se quiere independizar, tiene su novio, se va ya sola con sus amigas al cine, tiene trabajo. O sea, nos cambió totalmente la manera de ver lo que era el drama de tener un hijo con síndrome de Down. Que sigue siendo muy duro, ¿no? Porque tienes que pasar el duelo por el hijo que creías que ibas a tener y ya no tienes. Bueno, hay muchas razones y esto es un proceso largo, pero te cambia. Bueno, eso es ver la luz, aunque sea lejana, al final del túnel. Y lo que te permite, bueno, pues ir avanzando con esperanza y con optimismo. Entonces, eso que nos ocurría a nosotros, me di cuenta, además siendo psicólogo, además de padre, de que era una realidad que había que intentar que le ocurriera a todo el mundo que tiene un hijo con síndrome de Down. Y que no ocurre, todo lo contrario. Nace, los médicos en muchos casos, o el personal médico, pues no está preparado, no les han enseñado para qué hacer exactamente estas situaciones, que es lo mejor que puede venir a los padres. Y cuando digo a los padres, digo a los niños, porque cuanto más motivados y más esperanzados están los padres, pues mejor y antes reciben al niño como hay que recibirlo y le dan cariño y estimulación, que es lo que el niño recibe y lo que le permite desarrollar más sus capacidades. Total, que primero pensé en formar parte de una comisión de estas, pero bueno, como siempre me ha gustado el tema de Internet, viralidad y demás, y utilizar su potencial, empecé a pensar en hacer un vídeo en el que en el que diera toda la información que se pudiera dar y intentar que cuando naciera un niño pues hubiera gente alrededor que supiera que existía este vídeo y les dijera, oye, mirad, como todo el mundo hoy en día tiene la conexión a Internet con el teléfono o en su casa, pues es fácil de acceder a ello sin un coste adicional, sin un coste de distribución, ni por la distancia, ni por nada. Total, que lleva tiempo pensando en esto y cuando presenté el libro al asesinato de Pitágoras al Planeta, ya tenía en mente hacer una página web donde hablara también del síndrome de Down, aparte de mis libros, y donde pusiera el enlace al vídeo que estuve haciendo también, me dediqué varios meses, y lo puse en YouTube.
Y bueno, tenía ya el tema, en cualquier caso, eso. Iba a hacer la página web, iba a hablar de los libros, y luego si además yo por mi cuenta ponía el ebook o no, eso todavía no tenía claro, pero era un proyecto que también está en mi cabeza. Y de repente me llaman de Planeta y me dicen, oye, que eres uno de los 10 finalistas, que queremos que vengas a la gala de entrega de premios y a la lectura del jurado y tal, donde se deciden las últimas posiciones. Y dije, llamé al desarrollador de mi página web y le dije, oye, para esto, que vamos a ver qué pasa con Planeta, etcétera. Sí. Entonces me fui a Barcelona, a la gala del Planeta, fueron las diferentes rondas, quedó la novela la cuarta finalista, y tradicionalmente las 5 primeras novelas eran publicadas. Entonces dije, bueno, bien, parece que igual la publican. Entonces hablé con ellos, pero finalmente, como ya estábamos en lo más crudo de la crisis, estamos hablando del 2012, dijeron, oye, hablé con varios miembros del jurado y dijeron, tu novela nos encanta, nos parece fantástica, pero bueno, posteriormente Planeta me dijo, pues estamos en crisis, las cosas están más difíciles, y bueno, inicialmente pues decidimos no publicar tu novela. Perdona, ¿te acuerdas quién ganó ese año? Sí, ganó Lorenzo Silva. Vale. Que además después he contactado con él, por cierto, muy majete, porque uno de los proyectos donde colaboro es para la Fundación Garrigou, para ayudar a las personas con discapacidad, para su educación y demás, y hacemos un libro de cuentos cada año, y yo la mayoría de los años he participado escribiendo un cuento, y le dije un año a Lorenzo, me lo encontré en el Festival de Novela Negra de Getafe, que él es el comisario, me invitó ese año, y le dije, oye, ¿qué te parece este proyecto? Y dijo, encantado, y al año siguiente participó con un cuento también para el libro de cuentos de Garrigou. O sea que muy bien. Sí. No, hay una anécdota antes, y perdona que te corte. Yo no sé si has leído hace poco una entrevista a Ángeles Caso, que fue Premio Planeta. No sé si la has leído. ¿No? Que a mí me llamó muchísimo la atención porque decía que los royalties que había cobrado este año, no sé si este año o el anterior, eran 164 euros. Exactamente. La he leído, sí, ahora que lo has dicho. Exactamente, un Premio Planeta. O sea, es una cosa increíble. Pero bueno, continúa un poquito con la historia. O sea, que quedaste el cuarto y bueno, por crisis económica y tal, te dijeron que no podían publicarlo. Entonces, ¿qué hiciste? Dijeron que no podían publicarla, entonces decidí publicarla en Internet. Esto que he visto que funciona también en Estados Unidos, digo, pues voy a intentar hacerlo en España con toda la profesionalidad que se hace en Estados Unidos, lo que pueda aprender de ellos, pues voy a intentar hacerlo en España. Y hablé con algunos miembros del jurado, hablé con Juan Eslava también, que seguí en contacto con él, y por escrito pues me respondió y me dijo, sí, Marcos, tu novela es fantástica. Entonces, bueno, le vi tan amable y tan elogioso que le dije, oye, ¿te importa si utilizo estas frases tan amables y tan alabatorias de la novela? Y me dijo, no, encantado, porque es lo que pienso. Con lo cual dije, bueno, pensé, igual tiene algún problema con su editorial, no sé. Pero nada, fue muy amable también. Y entonces, bueno, pues utilizando sus frases también y el hecho de que había quedado entre los finalistas del Planeta, etcétera, pues terminé de desarrollar la página web. Me puse en contacto con todos los blogs de literatura que pude, que era una cosa que vi que en Estados Unidos había gente que había tenido éxito. Eso es muy interesante también, porque he visto muchísimo publicado tuyo, y efectivamente en muchísimos blogs literarios, y me gustaría, aunque te corte un poquito, que hables un poquito de ese tema, porque yo creo que para muchos oyentes de este podcast, la mayoría son autores y escritores, pues yo creo que puede ser muy interesante el papel esto de los blogs literarios, ¿no? ¿A ti eso cómo hiciste? ¿Tú hiciste una selección por internet? ¿Cómo lo hiciste? Sí, pues lo que hice fue meterme en internet, ir buscando blogs literarios, y muchos de ellos tienen referencia a otros blogs que les gustan o con los que colaboran. Entonces así fui haciéndome una lista que cada vez iba ampliando hasta que ya tenía cientos de blogs. Y intenté tener todos los blogs con muchos seguidores y gente que comenta y demás, que tenían actividad y que miras también que lleven tiempo publicando, ¿no? Que no sé, que sea uno que se le ha ocurrido publicar un post, o que hace 7 meses que no publica. Bueno, miras que sean activos y tengan seguidores y demás, y que te guste, y también miras el género al que se dedican, y bueno, te lees algunas reseñas, ves que el estilo te convence también, y al final pues empecé a buscar los datos de contacto y contacté con muchos de ellos que cumplían estos requisitos que te comento. Y la verdad es que fueron muy amables, porque un alto porcentaje de ellos respondieron positivamente y dijeron, pues nos parece bien, envíanos la novela y cuando podamos, siempre tienen largas listas de espera, pero cuando podamos pues nos la leemos y ya te decimos lo que nos parece. Tú les pedías una reseña, que hicieran una reseña de tu novela directamente. Sí, yo partía de cero, con lo cual lo que quería es que hubiera una primera referencia. Yo tenía
No, mira la situación. He dejado el trabajo hace 3 años y pico ya. Sí, me han dicho que finalista el planeta y que mi novela es estupenda, pero sigo sin tener nadie que la publique detrás. La voy a publicar en Internet, que es un sitio donde hay millones de novelas y es echar una gota al océano. ¿Cómo te van a descubrir? Y está Internet. Entonces, bueno, pues quiero que alguien me descubra Internet, con lo cual necesito alguna presencia. Entonces, además de pedir si se la querían leer y reseñarla, que eso ya es estupendo, pues también les decía, oye, o mencionarla simplemente, o una entrevista, no sé. Tenía ya la página web, en la página web, bueno, contaba un poco la información, daba datos, eso siempre está bien porque les das el enlace y pueden curiosear un poco y ver si les interesa un poco tu perfil o lo que cuentas. ¿Y hay alguna blog que especialmente recuerdes que te diera mayor difusión o una difusión más importante? Pues mira, recuerdo muchos, pero precisamente por eso sé que si te comentara varios, me dejaría otros varios en el tintero. Entonces, no lo quiero hacer. Pero no por no comentarlos. Quiero decir, si tú pones en Google o en cualquier buscador Marcos Chicot y el asesinato de Pitágoras, te van a salir muchos. Con lo cual, si alguien quiere buscar blogs que me hayan reseñado para contactar con ellos, lo que sea, que lo haga de ese modo, que busque reseñas de mis novelas, que es muy fácil encontrarlas. Y ahí va a encontrar muchos blogs que han colaborado conmigo con el asesinato de Pitágoras y después con mis siguientes novelas y me han entrevistado y siempre han sido muy amables y han hecho sorteos y luego ya cuando ya ha llegado el papel, pues con la editorial de papel también han estado en contacto, han hecho sorteos de libros de papel. Bueno, ya hemos desarrollado una relación pues haciendo muchas cosas juntos. ¿Has llegado a hacer también algo de publicidad con pues algún blog especial? Nunca he pagado por hacer publicidad de ningún tipo. Vale. Eso es una cosa que sé que se hace y que he visto páginas web donde ofrecen paquetes, hacen diversas cosas, pero la verdad es que nunca lo he hecho. Siempre que veo una posibilidad de hacer algo, lo primero que hago es buscar información de gente que ya tenga la experiencia de probar por ese camino, ¿no? Aún así he probado muchísimos caminos que a veces me sorprendo recordando, anda, si yo intenté esto, es verdad, ya ni me acuerdo. Te acuerdas del camino que has seguido, que te ha llevado al punto en el que estás, pero hay muchas ramificaciones que luego has vuelto atrás y has seguido por el troco central, digamos. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que he probado, pero intento aprovechar la experiencia que tienen otros y que la cuentan. Con Conrad, como digo, en Estados Unidos pues aprendió mucho y en español pues también encuentras muchísima información de gente que ha hecho cosas. Y una de esas es la de probar a contratar, a pagar publicidad. Entonces, eso nunca lo he hecho. Hay una cosa que sí he hecho, por ejemplo, y ahí puedo desaconsejar a la gente que la haga, que es lo de pagar porque publiquen tu libro. Hay editoriales especializadas en, bueno, que vienen un poco a decir, oye, que sí, que hacemos una promoción, una distribución maravillosa, tú nada, tú pagas el coste del libro y un poquito más o lo que sea, pero a cambio vas a ver lo bien que te va. Y eso no conozco ni una sola persona que diga, qué contento estoy de haber hecho eso. En mi caso me acuerdo que me contactaron a partir de un concurso de cuentos en mis inicios. Afortunadamente lo hizo con un cuento que eran 10 páginas y no me costaba nada, pero sé que hay mucha gente que lo ha hecho con novelas y ha pagado bastante dinero y luego su novela, a ellos les mandan 4 ejemplares y es una novela que ni se comercializa, ni se distribuye, ni se imprime, con lo cual el 90%, por no decir el 99% de lo que pagan, se queda en manos de ese editor, por llamarlo de alguna manera. Entonces no sé si habrá alguien serio haciendo esto, si puede tener algún sentido, pero desde luego en principio, si alguien te dice paga dinero para publicar tu novela, directamente di no. Por muy ilusionado o motivado que estés de que tu novela se publique, hay empresas a las cuales pagas, se ocupan de eso y salen muy baratas, y pagas y te imprimen tu libro en papel. De hecho, mira, como he trabajado con una que me ha gustado cómo funciona, hoy mismo se la he recomendado a una persona que como premio quiere regalar unos libros. Y esta, si no te importa, la comento. Doy el nombre. Sí, esta se llama Print Color Web. ¿Cómo es Print? Print Color Web. Lo pones todo junto en Google y tienes la página printcolorweb.com y te sale quizás por 4 euros o así imprimir un libro de bastantes páginas. No uno, sino si haces 100, 200 o 300. Al final te sale pues a 4, 5 euros, 3 euros. Quiero decir que una editorial de estas que te dice nosotros hacemos de maravilla, normalmente te pide 20 euros por libro, o 10 o 15, y ese libro no sale por ninguna parte. Y aquí dices, mira, yo quiero 100, pago los 100 a 4 euros el libro, 400 euros, aquí están mis 100 libros. Las cuentas claras y ya está, y tienes lo que quieres y lo que sabías que ibas a conseguir. Con lo cual, bueno, pues aprendí mucho de cosas que se pueden hacer, de cosas que no, y publicidad no hice porque me pareció que no era el camino, y lo que investigué por ahí, pues todo el mundo que lo había probado aconsejaba no hacerlo. Vale, o sea que tú subiste tu libro a internet, a plataformas, me imagino, como Amazon o quizá alguna más, ¿o cómo? Sí, no sé si empecé directamente solo con Amazon.
luego está, en cualquier caso, Amazon es quien tiene la mayor parte del mercado. Es decir, también estoy en la Casa del Libro y con el Corte Inglés a través de la Casa del Libro. Luego Smashwords es otra que está también en Estados Unidos y que aconsejo hacerlo porque ellos son unos distribuyen por su cuenta a Sony, a Apple, a varios sitios. A cambio se quedan un 10% de los royalties, pero si no es muy complicado subir por tu cuenta a todos los sitios porque luego acabas haciendo cambios en los libros, las portadas, las descripciones. Los libros en Internet, los ebooks son una cosa viva, no es como el papel, que normalmente una vez que lo imprimes ya no lo tocas. Y si lo tienes tú directamente en muchos sitios, la verdad es que es mucho follón, sobre todo si al principio lo normal es que vendas poco, entonces no te merece la pena para 4 euros que sacas en un sitio y 10 de otro, pues andar complicándote la vida. Y dices, mira, si estos distribuyen a muchos sitios a la vez, estos de Smashwords, pues se los subo y que lo hagan. En cualquier caso, sumando todos los demás, no llegan al tamaño que tiene Amazon. Es decir, Amazon va a ser el que, si subes un ebook y se vende, normalmente, el que te proporcione la mayor parte de las ventas. Entonces, bueno, tenía los objetivos de las otras páginas web, de las otras plataformas, y algunas lo hacen muy bien. En español, a mí me encanta, la verdad, la Casa del Libro, que cada vez lo está haciendo mejor. Es de los pocos que siendo una empresa que ya existía, se está adaptando muy bien a los nuevos tiempos, porque ¿Estamos Amazon... hablando de ebook o...? Ebook. De ebook. En papel también, por supuesto, pero bueno, siempre lo han sido. Pero en ebook, Amazon lo hace, la ventaja que tiene es lo bien que lo ha hecho y lo rápido y flexible es tremendo. Y para el tamaño que tiene es tremenda la agilidad que tiene, lo bien que ha hecho las cosas y que las sigue haciendo, ¿no? Pero es una empresa nueva, es una empresa que nace en Internet y por eso es normal que se maneje también en Internet. Pero una empresa como la Casa del Libro, que en principio no nace en Internet y no es su territorio nativo con el que podría encontrarse más a gusto, se ha adaptado muy muy bien. Y hay otras que no, y sobre todo si vienen de empresas que existían antes y no se dedicaban a Internet. Pero bueno, como digo, los subo sobre todo a Amazon, que es la número 1, el ebook. ¿Y eso lo haces tú? Lo hago yo. Sí, lo hago yo, me lo maqueto. Eso sí que lo aprendí. Utilicé muchísimo YouTube para los tutoriales. ¿Ah, sí? La verdad es que cualquier cosa que quieras aprender de editar vídeo, audio, plataformas, programas para hacer portadas, de edición de fotos, me miraba tutoriales y tutoriales, horas y horas en YouTube viéndome vídeos. ¿Hacías tu portada? Sí. La diseñé, la tenía muy clara. Al principio, por supuesto, lo que hacía no se parecía en nada a lo que tenía en mi cabeza, con lo cual lo tenía que volver a hacer una y otra vez. Y al final conseguí el efecto que a mí me gustaba, que había gente que decía, no me gusta nada, y decía, pero que te produce un impacto, y decía, sí, pero negativo. Yo decía, bueno, que te produzca un impacto está bien. Hice una prueba curiosa, me acuerdo que lo subí a Smashwords, no, con lo cual al principio lo subí a Estados Unidos, a Amazon y Smashwords a la vez, porque me acuerdo que lo subí a esta página de Smashwords y te daba estadísticas y te decía cuánta gente la había visitado el primer día. Y lo puse sin querer, porque yo no la quería poner online todavía, lo quería subir pero no publicarlo. Sin querer se publicó, el libro estuvo una noche publicado, al día siguiente me di cuenta y lo quité. Pero vi las estadísticas y me di cuenta que con otro libro que había subido de prueba, porque por cierto, otra cosa que hice es de prueba, me creé un seudónimo y subí otro libro que no quería publicar, pero por hacer todo el paso y los errores que cometiera, cometerlos con ese libro de prueba y no con el libro definitivo. Idea, sí. Entonces, con ese libro de prueba lo puse también a la venta, pero a $100, no quería que lo comprara nadie, pero para ver qué ocurría, tal. Pues con la portada tuvo, imagínate, 5 visitas el primer día. Pues con la portada nueva que puse para el asesinato de Pitágoras y que puse sin querer durante esa noche activo, en vez de 5 visitas tuvo 150 visitas. Qué bárbaro. Entonces dije, bueno, está claro que esta es la portada. Sí. Y para mí, uno de los factores principales, y obviamente la puerta de entrada a un ebook, la cara, la tarjeta de visita, es la portada, porque tú en Internet ves ahí la pantalla llena de portadas de tamaño sello y te tiene que llamar la atención, porque hay tantas que ¿por qué te vas a fijar en una y no en otra, no? El título tiene que ser llamativo, y el título me gustaba mucho, el del asesinato de Pitágoras, porque está Pitágoras, que es uno de los protagonistas en la novela y del que más se aprende, y es un personaje fascinante, pero Pitágoras mucha gente le recuerda las matemáticas. Sí. Y a mí me daba miedo que pareciera que era un libro rollo, ¿no? Y no un thriller atractivo y trepidante y con acción. Y digo, van a pensar que es un ensayo incluso si digo algo de Pitágoras. Entonces lo compensé un poco con el nombre, con el término de asesinato. Y bueno, asesinato y Pitágoras, bueno, creo que ya está dando una indicación, y Pitágoras pues, también es un personaje interesante, ¿no? Te remite a la antigua Grecia, bueno, pues es una novela histórica, una novela con la que se aprende, además de entretenerte. Bueno, yo estaba contento con mi portada y con mi título, pienso que son dos elementos, los dos visibles, los que tienen que hacer que la persona pinche para pasar al siguiente paso, ¿no? Claro. Que es leerse la descripción. Y la descripción es el siguiente paso, que tiene que ser muy atractivo para que la gente ya pinche, le dé al clic de leer la prueba, porque a veces se puede leer un 20% gratuito, lo que sea, o de darle a comprar directamente. Entonces, bueno, son las puertas. ¿Y en la descripción tú qué utilizas? Porque me ha parecido ver que tú utilizas
bastante testimonios, ¿no? Sí, bueno, eso cuando lo tienes ya, claro. Claro, cuando lo tienes, claro. Claro, como el ebook es un elemento vivo, pues lo puedes ir modificando y según vas teniendo reseñas, pues las vas incorporando a la descripción, que siempre es interesante que se vea que hay blogs de literatura que hablan bien de tu novela. Pero al principio lo que hice fue, también me metí en Estados Unidos y dije a ver cómo hace la gente las descripciones, los libros que funcionan bien. Es un tema cultural también, con lo cual miré en Estados Unidos por sacar ideas, pero miré en español también. Miré, bueno, pues por todos lados, ¿no? Pues como hago un poco todo. Muchísima información, me hacía notas y libros y ficheros. Y al final, pues fui componiendo con los elementos que formaban parte de mi novela, pues una descripción que a mí me gustaba, la di a leer, siempre hay gente a mi alrededor a la que hago un poco el típico test de que, bueno, pues 10, 15 personas te den su opinión sobre lo que sea, ¿no? Sobre la portada, sobre el libro, sobre la descripción también. Y con eso acabé de moldearla. Y cuando estaba contento, pues dije, bueno, ya tengo portada, tengo el título, tengo la descripción, tengo el libro, que me costó un montón maquetarlo, que siempre dice, no, esto es muy rápido y tal. Pero, el libro tenía notas a pie de página, tenía imágenes. ¿Pero lo hiciste tú también? ¿Lo maquetaste tú? Sí. Sí, primero hice este libro de prueba, luego lo hice con este. Como lo puedes subir sin publicarlo, pues lo subía, me lo bajaba y lo veía a ver cómo se veía en el Kindle, en el otro e-reader, en diferentes... dispositivos de estos. Sí, dispositivos, ¿no? de lectura. Entonces siempre encuentras errores, sobre todo al principio, y vas aprendiendo muchísimo. Y también me metía, esto había en la página de Smashwords hay un tutorial, un ebook que se puede bajar y que te da muchos consejos sobre cómo arreglar problemas de formato y demás. Y esto ahí me dio mucha información también. No me acuerdo ahora todos los pasos, me va viniendo un poco a la cabeza, porque como te digo, hay cosas que pruebas, que no te funcionan, que vas para atrás. Entonces puedo decir, no, esto fue un proceso rápido y sencillo, pero no es cierto. Yo sé que me llevó meses terminarlo todo. Es una escuela genial de aprender marketing para escritores, el hacer estas cosas, ¿no? Sí. Sí, además, bueno, todas las páginas que hay que te hablan de marketing y demás, yo recomiendo pasar horas y horas aprendiendo de la gente que se dedica a sintetizar la información que hay en sus cabezas, que suele ser buenísima, ¿no? Tanto por conocimientos teóricos, digamos, como por experiencia. Entonces yo aprendí muchísimo de la gente que se dedica pues a tener un blog, como tienes tú, y a dar información para que la gente aprenda, ¿no? Esto la verdad es que es súper útil. Bueno, entonces publicaste y creo que empezaron a llamarte editoriales, ¿no? Sí, bueno, ahí vino la gran sorpresa, porque yo ya publiqué, dije, bueno, ya creo que ya está todo bien, venga, publicar. Le doy al botón, digo, a ver qué pasa. Me imaginaba que no pasaría nada, digo, bueno, habrá que esperar, porque además yo todavía no había contactado con los blogs. Puse el libro, porque no quería que aparecieran reseñas ni que nadie dijera nada antes de que estuviera el libro. Y además, como estaba con el tema del vídeo del síndrome Down, quería acabarlo, subtitularlo, que me llevó un montón de tiempo porque es como una película, y hasta que lo subtitulara al inglés y vas poniendo cada frase en su sitio del subtítulo, también otra escuela de meses y meses de trabajo. Y quería que la web ya lo tuviera todo, tanto el síndrome Down como los libros, etcétera. Total, que puse el libro y me quedan cosas de la web, entonces no hablé de la web, pero ni a mis allegados, no mandé ni un solo email. Entonces, de repente, a los 2, 3 días, miro, y hay 3 ventas, 4 ventas, 5 ventas, y digo, ¿cómo es posible? Es gente que no conozco de nada, ¿cómo han encontrado el libro entre los cientos de miles de libros? Ya mandé los emails, ya puse las reseñas, pero aquello subía solo. Y luego mandas los emails y ves que tienes un cierto impacto, y aquella tendencia no dejaba de crecer. Lo puse en abril del año 2003, y es que habían pasado, la siguiente semana era el top 100, la siguiente semana era el top 10, y en mayo era el número 1. Era el libro más vendido de todo Amazon España. Qué gran satisfacción, porque aquí mandaban los lectores, ¿no? Sí, era, bueno, yo no lo comprendía, la verdad, y bueno, puedo haberlo hecho bien, supongo que la portada y el título son llamativos, la descripción será atractiva, digo, pero el libro, por muy bien que yo pueda pensar que está mi novela, no les ha dado tiempo a leérselo, porque si al segundo día lo compran 5, luego vienen 8, luego 13, digo, esto no es porque hablan del libro, si no se lo han leído, bueno, hay gente que lee muy rápido, pero no sé, el libro son 600 páginas también. Sí. Pero bueno, el caso es que tuvo una progresión tremenda y una vez, eso sí, que alcanzó el número 1, ya adquiere muchísima visibilidad, ¿no? Entonces, la gente llega a ver qué hay y siempre se mira la primera página, los 20 primeros, y estaba ahí de número 1. Además, se quedó de número 1 día tras día y ocurrió lo que no había ocurrido nunca, ¿no? Entre España y América, que también fue el más vendido, estuvo 11 meses seguidos en el número 1. ¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, pues al final fue eso, el ebook más vendido del mundo ese año 2013, en español, pero más que 50 sombras de Grey, que de Dan Brown, que salía Dan Brown, y sí, me quitaba el número 1 durante un día y medio, y otra vez, ¡pum!, se ponía el asesinato de Pitágoras. ¡Qué bueno!
Entonces, bueno, pues igual que me parecía a mí alucinante, pues llamó la atención de muchas editoriales y de repente me empiezan a contactar, pero me empiezan a contactar una editorial de Corea, una editorial de Polonia, me empieza a contactar de América, de España, empiezan a llegar editoriales, pero como digo, todo el mundo, y me di cuenta de la atención que prestan las editoriales a Internet, a lo que está ocurriendo con los ebooks. Y va por idiomas, no va por países. Entonces, por supuesto, el idioma más grande es el inglés, y luego el alemán es tremendo también, pero el español es el segundo idioma en cuanto a lectores. Con lo cual, el potencial que había ahí es enorme, y lo saben las editoriales, no solo del mundo hispanohablante. El caso es que, bueno, pues empiezan a contactarme las editoriales, y ya llega un grupo italiano que se llama Mauri Español, que tiene una editorial en España que se llama Duomo, y la verdad es que vinieron, echaron el resto, ¿no? Me atacaron de todas las maneras, contactaron con mi mujer, consiguieron mi móvil. Ya te dejabas querer, ¿no? Pero yo intentaba, digo, bueno, pues que me voy a ir hablando, voy a ver pues un poco lo que me cuentan y quién contacta, pero estos fueron a saco, las que no me dejaban los márgenes que yo quería tomarme. Y dije, bueno, os voy a contar todo lo que hay en mi cabeza, a ver qué os parece. Digo, esto para mí es un proyecto de vida, yo lo he hecho por mi hija y yo no quiero simplemente ni publicar, ni ganar un poco de dinero, ni ver qué tal va este libro. Digo, no, esto es un proyecto de vida, me tiene que servir para el futuro de mi hija. Y el ebook, por ejemplo, que ya lo convirtió en número 1, es el más vendido del mundo, pues no lo voy a ceder a una editorial, porque no me puedes decir, lo vamos a hacer mejor que tú, o vamos a hacerlo muy bien con este ebook, porque nuestros medios, nuestros tal, porque ya es número 1, no se puede ser mejor que número 1. Y si yo lo cedo a una editorial, la editorial me da la cuarta parte de lo que produce ese ebook. ¿Por qué voy a darlo para que me den la cuarta parte y no quedarme el 100%? Y ya me estaba dando pues unos rendimientos que ya equivalía a un buen sueldo solo el tema del ebook, con lo cual no quería renunciarlo, y eso ya me estaba empezando a permitir ir apartando un poquito para este fondo de mi hija, ¿no? Que estaba empezando a En esos días, perdona que te corte, que estabas en el número 1 y tal, ¿cuántos ejemplares podías vender por día? Pues 100 y pico. 100 y pico. También hay que tener en cuenta que el precio es fundamental, por supuesto. Claro. El ebook siempre está entre 3 euros y 7 euros. Y yo cuando lo puse, estaba el top 10, el resto de los 9 libros estaban a 0,99. Que era otra cosa que a mí me daba mucho miedo, porque a 0,99 encima Amazon en vez del 70% te da el 35%, con lo cual digo, que te sacas 30 céntimos por libro, no haces nada. Digo, no lo voy a poner a 0,99 porque por mucho que esto funcione no me va a servir para nada, no va a compensar 3 años que llevo dedicado a esto. También es cierto que yo quería llamar la atención, o sea, quería que el libro funcionara bien, el ebook, pero mi objetivo número 1 era llegar al papel, porque la única manera de que se pudieran compensar los 3 años y además compensar para poder ahorrar era que el libro acabara llegando al papel, porque el 90% de los lectores están en el papel, y la manera de saltar a otros idiomas también normalmente es el papel. ¿Y tu venta hoy por hoy es más en papel, en número de ejemplares, en papel, es más en papel que en español? Estamos hablando de español porque ahora hablaremos que tú tienes también traducidos tu novela. ¿Es más en papel o en digital? ¿En qué vendes pues hoy en día es similar. Sigue siendo más destacado como número 1, claro, no soy el número 1 no soy el libro más vendido del mundo en español en papel, ya me gustaría. Pero siendo, digamos, del top 20 de los más vendidos del año que se lanzó del papel, eso equivale más o menos al número 1 del ebook. Entonces, lo que pasa es que hay un fenómeno. Hay varias cosas. Uno es que el libro de papel se mantiene en las librerías mientras funciona. ¿Sí? Se empieza a vender menos y desaparece. Cosa que afortunadamente todavía no me ha ocurrido. De hecho, ahora está en la Feria del Libro y con 3 libros, y el que se siguen llevando con diferencia en mayor cantidad es El asesinato de Pitágoras, y lleva ya 2 años y pico en papel. Pero bueno, algún día pues acabará desapareciendo en papel, digo yo. Y en ebook, sin embargo, no tiene ningún coste, no hay distribución, no hay nada. Ahí sigue, y de vez en cuando pues se seguirán llevando, espero, algunos ejemplares. Hoy por hoy, bueno, pues sigo con bastante salud. Total, que en ebook y en papel más o menos por igual. Pero como digo, el papel tiene otra ventaja, y es que está en italiano, bueno, pues el ebook funciona, pero no es lo mismo. Y este mes pues se ha lanzado el mes pasado en Portugal, se ha lanzado ahora en Polonia, en papel estoy hablando siempre, se va a lanzar en Turquía, en Grecia. Este crecimiento, este boom te lo da el papel. En inglés sí te diría, te puedes vivir exclusivamente y funcionar de maravilla, y hay gente que renuncia totalmente al papel solo por el ebook en inglés. Es un mercado muchísimo más grande, y tiene una cuota de mercado el ebook del 30%. Pero en español no llegamos al 10%, no hablamos de un tercio en cuota, pero es que el mercado es mucho más pequeño.
Entonces, no puedes vivir solo del libro. Lo tienes traducido a inglés también, ¿verdad? Sí. Entiendo. ¿Hace cuánto tiempo lo tienes traducido? Pues más de un año ya. ¿Y cómo va? Porque entiendo que también tendrás mucha más competencia. Sí, no, en inglés no tiene nada que ver. En inglés es más difícil, si aquí hay, yo qué sé, 100.000 o cientos de miles, allá hay millones y millones de libros y es un mercado muchísimo más maduro. De hecho, ahí no he conseguido hacer nada con los blogs prácticamente porque los blogs están tan saturados que solo trabajan con escritores con los que ya hayan trabajado. Se nota que llevan ya varios años más, es mucho más difícil entrar y la barrera del idioma y en estar yo ahí, no poder hablar con medios. Me comunico en inglés con ellos, pero no es lo mismo si estás allí y llevas toda tu vida, pues al final tienes un montón de contactos, de relaciones y estás día a día pues yendo a eventos, conoces gente y conocer gente es muy importante, ¿no? La red de contactos pues te das información y consejos y te apoyas y allí no, ahí llego yo desde fuera y digo, oye, que sí, que hablo inglés, pero que soy de fuera y que vengo con un libro. Y ahí, bueno, me pago el coste de la traducción, eso sí, que la verdad es que es un pastón hacerlo por tu cuenta. Pero bueno, llevo para en español, igual no estaría mal, nos está alrededor de 10.000 libros o algo así. Pero para lo que es el mercado de inglés y el potencial que tiene y con el que sigo soñando algún día llegar a aprovechar. Claro. No, hoy por hoy mi grueso de ebook sigue siendo el español y supongo que lo seguirá siendo siempre. ¿Y en español dónde vendes más? ¿En España o Latinoamérica? Y vamos a decir en su conjunto. Sí, porque en Internet es lo mismo, que decir, es .com. Y ahí está englobado todo. Bueno, aunque ahora aparece de México y empieza a separar alguna, pero yo creo que incluso en México hoy en día la mayoría de la gente sigue comprando en .com. Sí. Entonces, ¿dónde vendes más? Sí, ¿Com vamos a decir o .es? Sí, el potencial de .es es mayor. Yo he llegado a vender, he sido número 1 en español, vendiendo alrededor de 100 ejemplares, normalmente ya eres número 1 en .es, y vendiendo alrededor de 50 ejemplares, incluso 40 te diría, ya eres número 1 en .com. En la parte de libros en español. En la parte de libros en y español. Categoría correspondiente, novela, lo que sea. Sí, esa es quizás sea la media más o menos. Es decir, quizás sea el doble. El tamaño de mercado o lo que puedes crecer en España, en .es respecto a .com, puede ser el doble. Pero también es cierto que el crecimiento es mayor en .com y que quizás haya menos competencia todavía. Quizás el mercado de .es está más maduro. Es más grande, pero a cambio tiene más competencia. Entonces, diría que está la cosa ahí entre dónde interesa, que al final apuestas en los sitios a la vez. Un libro en español, los dos mercados se interesan por igual, porque el idioma es el mismo y aparte los localismos, pues, pero no son una barrera en ningún caso. Sí es cierto que hay libros que funcionan, normalmente los libros funcionan en un sitio o en otro. Yo nunca he visto un libro que funcione, que esté en el top 5, digamos, en los dos mercados. Excepto el Señor de Pitágoras, que no, por lo que sea, culturalmente o lo que sea, pues ha sido número 1 en los dos sitios. Pero normalmente te centras, o por lo que sea, no sé si es tema cultural del libro, te centras en un mercado, también es que la gente suele trabajar en su propio mercado, pues por Twitter, Facebook, las redes sociales y los blogs, y suelen potenciar más, aunque sea involuntariamente, uno de los dos mercados. O llegan mucho más a los lectores de uno de los dos mercados, .es o .com. ¿Y te has planteado el audiolibro? Me lo he planteado, incluso contactaron conmigo unas personas que parecía que estaban haciéndolo, empezando a hacerlo bien en español, pero como ya tengo los derechos del audiolibro, sí que los tengo cedidos a la editorial, pues dije que contactaran con ellos y no llegaron a ningún acuerdo, creo, de momento. También es cierto que el audiolibro, yo entiendo, igual estoy confundido, pero creo que el audiolibro sería pues una fracción de lo que sería el libro digital. Entonces, como digo, en inglés el libro digital tiene tal potencial y el de papel, ¿no? Son mercados tan grandes que una fracción de eso que pueda ser el audiolibro, pues también es un tamaño grande si consigues hacer algo ahí con cierta notoriedad. Pero creo que en español todavía no, aunque todo empieza con un primer paso. Es decir, si te posicionas bien en un mercado que crece, por muy pequeño que sea, que crece muy rápido, pues cuando llegas a un mercado ya grande e interesante, pues seguramente estén en los primeros puestos varios de los que empezaron en buena posición en esos mercados. Para ir terminando, Marcos, que nos estamos yendo un poquito de tiempo, pero yo estoy encantada y seguro que los oyentes también con todo lo que has contado. ¿Qué libro estás preparando ahora? Un nuevo libro, comentabas. Sí. Ajá. ¿Puedes adelantar un poco la temática o...? Bueno, irá un poco bastante en la línea del asesinato de Pitágoras, ¿vale? Porque el asesinato de Pitágoras es novela histórica o thriller histórico muy puro,
Y la hermandad, sin embargo, iba saltando del presente al pasado, ¿no? Y más enfocado quizás del presente y temas más actuales. Bueno, y luego lo que publicó ahora el Diario de Gordo en la comedia no tiene absolutamente nada que ver. Es una comedia ligera y irreverente que publiqué que escribí hace mucho tiempo, luego ganó el premio Umbral y como me reía mucho yo con ella, pues quería que llegara a los lectores. Pero he vuelto otra vez a la novela histórica pura. Un siglo después me voy a centrar más en la Grecia del máximo esplendor. Y también tendrá elementos de thriller. Será una novela histórica con la que pretendo que se aprenda mucho con ella y de una forma que no requiera ningún esfuerzo, un poco en la línea de Pitágoras. Que lo puedas leer, que te puedas entretener mucho con ella y que puedas aprender mucho con ella. Además, creo que los lectores, sabiendo ya bastante, porque de Pitágoras se sabía muy poco, pero claro, de Grecia, lo que era Atenas, lo que era el Partenón, lo que era la cultura, y Sócrates, y Platón, y Aristóteles, y bueno, de todo eso nos suena más, ¿no? Y sabemos que es un poco la raíz de nuestra cultura, pero aún así creo que los lectores se van a sorprender mucho con todo lo que van a aprender de lo importante que fue todo aquello. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcos. Yo creo que te pueden encontrar en tu página web, ¿no? Que es marcoschicot.com. Eso es, ¿no? sí. Chicot tienes muy poco porque eres muy largot, ¿no? ¿Cuánto mides, Marcos? Sí, 1,98, sí. Sí, y haces deporte porque tienes aspecto de jugador de baloncesto. No, ¿no? Pues tengo la espalda fastidiada y esas cosas que ya nos empieza a pasar un poco con el tiempo. Hago natación, pero por la espalda, como te digo, un par de veces por semana. Eso es muy bueno para la espalda. Bueno, Marcos, pues ha sido un placer, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Marcos. Muchísimas gracias, Ana, es un placer por mi parte. Visita la web triunfacontulibro.com, donde encontrarás los enlaces a este episodio y otros contenidos de interés para autores y escritores.